En el nombre de Jesús lo ponemos en sus manos. Amén. Hermanos, estábamos la última vez compartiendo de la música cristiana, algo que muchas veces, ¿verdad? Podemos pensar que, bueno, estamos en esta iglesia por la gracia de Dios, tenemos buena alabanza y por qué tocar este tema, pero mirábamos qué importante es tener fundamentos claros acerca de la música cristiana. Hemos abordado un par de principios la última vez que vimos cómo la música debe agradar al Señor porque nuestra música expresa su carácter, ¿verdad? Y vimos el primer principio de la música que agrada al Señor, y es que la letra debe expresar fielmente el carácter de Dios. Eso está en su página número 3. Si ustedes tienen allí, tienen 2 páginas por cada hoja. Y en la número 3, en la hoja número 3, tenemos todos esos principios. Vemos cómo la letra debe adorar al Señor, la letra de la música debe edificarnos mutuamente y evangelizar al mundo. Y entonces continuamos con la segunda parte de esta lección, y es respecto a el número 2, la música. Tienen una línea ustedes allí. La música de la alabanza debe expresar fielmente el carácter de Dios. La música de la alabanza debe expresar fielmente el carácter de Dios. ¿Cómo vamos a lograr que nuestra música exprese fielmente el carácter de Dios? Bueno, para introducir el principio es necesario decir que como cristianos somos llamados a ser personas espirituales, ¿cierto? Somos llamados a ser personas espirituales. ¿Qué significa ser espiritual? Significa que nuestras prioridades deben ser espirituales, deben ser conforme a lo que la Biblia nos enseña. Mateo 6:33, un famoso texto que todos memorizamos, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ese texto nos enseña que los cristianos no tenemos que preocuparnos primero por un trabajo, sino primero por el Señor, y luego Dios va a proveer el trabajo. Amén. Eso es lo que nos enseña el texto. Habacuc 2:4 dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Muchas veces nosotros vamos a enfrentar situaciones en la vida en donde vamos a tener que someter nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Por ejemplo, hemos cometido un pecado, confesamos ese pecado, pero aún sentimos como que no estamos perdonados. Hemos de recordar 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Nuestra vida va a estar gobernada por lo que pensamos en nosotros mismos o por lo que sentimos, ¿cierto? Y hemos de ser cuidadosos en eso. Ser espiritual significa someternos a la palabra de Dios. No significa sentir cosas bonitas, no significa pensar a nuestra manera, significa someter nuestro razonamiento, nuestro mismo cuerpo a la palabra de Dios. Lo espiritual debe ir primero. Miren lo que el apóstol Pablo oró por los tesalonicenses. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 de Tesalonicenses 5, 23. 1 de Tesalonicenses 5, 23. Dice la palabra de Dios allí, hermanos. Por cuestiones de tiempo voy a avanzar un poco rápido. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjese bien lo que Pablo está orando. El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué quiere decir Pablo por completo? Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu en primer lugar, alma, y la palabra en griego tiene que ver con lo que se llama la psiquis o la psicología, la mente y por extensión las emociones que vienen de la mente, y también nuestro cuerpo, el cuerpo físico nuestro.
dice Pablo que sean guardados irreprensibles, pero Pablo establece un orden: espíritu primero, alma y por último el cuerpo, porque si nuestra vida está organizada espiritualmente, entonces la mente va a estar sometida a la palabra de Dios y el cuerpo igualmente. Cada parte de nuestro ser es importante, pero como vemos, la parte espiritual es la más importante de todas ellas. Y esto, hermanos, es cierto igualmente para la música. Nuestra música debe ser, espiritual. Debe ser espiritual. Y más cuando comprendemos que la música se compone de 3 elementos. Lo tienen allí en su material. Todo músico, hermanos, sabe, y no soy músico, pero los músicos saben que la música se compone de 3 elementos: melodía, armonía y ritmo. Y noten que su servidor tiene una asociación ahí. Melodía está asociado con el espíritu. La armonía va a estar asociada con la mente o el alma, y el ritmo va a estar asociado siempre con el cuerpo. La música de nuestra alabanza va a expresar fielmente el carácter de Dios cuando organizamos esas 3 partes de la música en ese orden: melodía primero, armonía segundo, ritmo por último. Vamos a entender un poco más eso estudiando cada uno. ¿Qué es la melodía? ¿Qué es la melodía? Número 1, ¿qué es la melodía? La melodía se refiere a la entonación de la música. La entonación de la música. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan el himno que dice santo, santo, santo? Esa entonación es la melodía. Si yo leo el himno, dice santo, 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 pero la melodía es santo, santo, santo. Eso es lo que debe privar en la música, la entonación. Ahora, esto no me lo invento. Tenemos la evidencia bíblica. Vayamos a Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Ustedes lo tienen allí en su material. Si ustedes quieren, lo podemos leer de allí. Dice Efesios 5, 18 y 19. Lo tienen en su material. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo está diciendo aquí, mira, en Éfeso hay un culto pagano a la diosa Diana y a otros dioses. Gracias. Y ellos lo que hacen es embriagarse para adorar a esas deidades. Y cuando se embriagaban, ellos cometían actos podríamos decir, inmorales incluso. Pero se embriagaban. Pero dice Pablo, en esos actos de embriagarse hay disolución, desorden. No hay algo que le agrade a Dios. Entonces dice Pablo, antes bien, en contraste con embriagarse, deben ser llenos, ahí pueden completar, deben ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y podemos preguntarle a Pablo, Pablo, ¿cómo me lleno del Espíritu? El texto dice, hablando. Hablando. ¿Qué cosa? Hablando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Habíamos pensado en eso, hermanos? Cuando venimos a la iglesia y cantamos, nos estamos llenando del Espíritu. Estamos hablando las cosas de Dios. Y esas palabras del Señor entran en nuestro corazón y nos llenamos del Espíritu. Pero vean otra manera de llenarse el Espíritu. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Con vuestros corazones se traduce algunas veces. Al Señor con o en vuestros corazones. Quiero notar esa palabra, cantando y alabando. Esa palabra nos va a ayudar mucho el significado en griego acá. Lo tienen allí. Literalmente significa hacer música con la voz. Alabando significa hacer música con la voz. Lo que acabamos de hacer. Entonar la música. ¿Recuerdan el canto el domingo del pastor
estaba predicando el fruto del Espíritu y cantó, ¿verdad?, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Usted y yo podemos leer el texto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero la melodía, ¿qué hace? El fruto del Espíritu es amor, gozo. Eso es lo que quiere Dios. Que le pongamos entonación a las verdades de la Biblia. Nada más ni nada menos. Dios no se sorprende que usted y yo agreguemos tal instrumento, tal instrumento. No se sorprende de eso. Entre más simple es la adoración, mucho mejor. Eso es lo que Él quiere. Que hagamos melodías con sus verdades. Que cantemos sus verdades. Somos llenos del Espíritu Santo, una de las maneras cuando hacemos melodías al Señor en nuestro corazón. Es decir, cuando expresamos las verdades de su palabra en forma de melodías. Colosenses 3:16 es un pasaje paralelo a Efesios. Si podemos ir ahí, hermanos, por un momento. Colosenses 3:16. Hermano Juan, ¿podría ayudarme leyendo ese texto, hermano? Por favor. Colosenses 3:16, hermano. Dice, sí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Mire qué precioso. Efesios dice, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando y cantando y alabando. Pero Pablo en Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es ser lleno del Espíritu. Cuando la palabra de Cristo, la Biblia, mora en nosotros. ¿Qué significa eso? Que meditamos la palabra, que pensamos la palabra, que hablamos la palabra. A vista del mundo, eso podría parecer fanatismo, ¿cierto? Pero a vista de Dios, eso es ser lleno del Espíritu. Cuando una persona habla, recuerdo cómo hubo un grupo que en la historia de la iglesia hemos estado viendo, los puritanos. Y fueron pecadores como nosotros, pero tenían una característica. Y los historiadores bíblicos los reconocen como gente, decía Spurgeon, ¿verdad? No sé si algunos han leído a Carlos Spurgeon. Decía que si tocabas a un puritano, lo que salía no era sangre, sino Biblia. Esa gente hablaba con la Biblia. Tenían un lenguaje bíblico, y no solo un lenguaje, pero una vida bíblica. Conducta bíblica. Y eso es lo que dice aquí, que la palabra mora en nosotros, que cuando enfrentamos una tentación, que cuando enfrentamos una prueba, esa palabra venga a la mente. ¿Recuerdan Josué 1:8? Nunca se apartará ¿de qué? De tu boca. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche, hermano, día y noche, meditarás en él, pensarás, reflexionarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que esté escrito. Eso es lo que quiere Dios en la música. Que cantando estemos reflexionando la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen los instrumentos rítmicos? ¿Qué hacen los agregados cuando son saturadas, cuando la música es saturada por cosas, no solo un acompañamiento como un piano, una guitarra, pero cuando es saturada, ¿qué es lo que hace? Nos desconecta de ese propósito. Buscamos sentir cosas. Y vamos a ver más adelante, espero el próximo domingo, con ejemplos, cómo esa mala música nos desconecta de este propósito. Quiero enfatizar la melodía acá, para que comprendamos un poco más de esto. También, hermanos, es importante que la melodía de la música no solo es cualquier melodía, ¿verdad? Hay malas melodías también. Hay malas entonaciones, ¿cierto? Pero tiene que tener una melodía apropiada. Un ejemplo. Santo, 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 un himno que conocemos todos. No vamos a cantar santo, santo, santo con una melodía como bailable, ¿verdad? No, una melodía reverente. Santo, santo, santo. Y así, de esa manera. Un canto alegre, el gozo del Señor, ¿recordamos? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Un ritmo controlado, calmado, que no den deseos de bailar. Ya vamos a ver más adelante una explicación del baile. ¿Cierto? Hermanos,
Le mostraba a Marbella un video ahorita. A veces, cuando estamos en la iglesia, por la gracia de Dios, tenemos una iglesia sana. Pero si ustedes miraran allá afuera, o si ustedes miran, que sé que ustedes miran, el desastre que está ocurriendo con la alabanza de Dios. Mirábamos una música ahorita con Marbella que me comparten de allá y dice, música ranchera alabando al Señor. ¿Cierto? Es un problema tremendo el que tenemos. Y si no comprendemos esas verdades, vamos a decir, ¿y qué tiene de malo eso? Pero si la sabemos, vamos a decir, eso está malo, Dios no le agrada eso. ¿Cierto? Tenemos que entender las verdades. La armonía, número 2. Espero terminar, hermanos. Tengo unos 15 minutos más. Armonía, segunda parte, lo tienen en su material. Al final de su página número 5, es la combinación de sonidos simultáneos diferentes, pero que son acordes. Los acordes son definidos como 3 o más notas juntas. La melodía es el acompañamiento de la música. Lo que se acompaña, perdón, la armonía. La armonía es el acompañamiento. Por ejemplo, el piano. En el piano se pueden tocar armonías, notas musicales que acompañan a la melodía, ¿verdad? No es cuando cantamos Santo, Santo lo podemos hacer a capela o con una armonía de piano, una armonía de guitarra, varias voces a la vez con diferentes notas, ¿cierto? Y está relacionada con la mente porque la mente, de acuerdo a los músicos, espera la conclusión de las notas musicales. Esa es la relación que tiene con la mente. La armonía es tan poderosa, hermanos, que yo recuerdo cuando estudié administración de empresas en lo que se conoce aquí como high school, que la maestra de mercadotecnia decía, mira, los supermercados ponen música para jugar con la mente de la gente, ¿cierto? ¿Alguien ha ido a un supermercado donde no hay música? ¿No, verdad? Ellos saben que la música tiene efectos. Y vamos a ver un poco aquí. Sabe que la música juega con nuestra mente. Y hay músicos que saben esto y ponen armonías o acompañamientos con piano o con otros instrumentos y quieren apelar a nuestros sentimientos. Quieren controlar nuestros sentimientos, que sintamos cosas. Por eso la armonía no debe ir primero. Debe ser un acompañamiento de la música. Sencillo y simple. Un acompañamiento de la melodía. La armonía debe exaltar. Los instrumentos están para exaltar la melodía, para exaltar la letra. Si usted no puede comprender la letra de un himno o de un cántico, esa armonía está mal. Esos instrumentos están mal. Y esa es la armonía. Pueden producirse armonías con la voz, con instrumentos, y es muy similar a la melodía. Hasta incluso puede confundirse, ¿verdad? El piano puede tocar una armonía, ¿cierto? Una melodía, perdón. El piano puede tocar la armonía de Santo, 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 del gozo del Señor. Solo la música, ¿cierto? Y esa es la armonía. Pero la armonía debe apuntar hacia la melodía. Nunca los instrumentos deben quitarle la centralidad a la melodía, a la letra. Y por último, lo que podríamos decir que puede ser o el enemigo o el aliado de la melodía, el ritmo. Número 3, el ritmo. La palabra ritmo, como tienen en su material, la palabra griega significa fluir o pulsar. Tienen el texto bíblico de Juan 7:38, ustedes ahí, que dice, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Esa palabra es la palabra ritmo. Correrán, fluirán ríos de agua viva. El ritmo, hermanos, estimula el cuerpo. Por eso es que vemos que la mayoría de la música del mundo está saturada de ritmo. La salsa, el merengue, ¿cierto? Al reggaetón, ritmo, movimiento, hermanos, movimiento. No fluye de una manera normal como esperaríamos un ritmo controlado. La música fluye en una velocidad. Y esperamos el próximo domingo ver ejemplos de eso. Y hay instrumentos dedicados exclusivamente a producir ritmo, como la batería y todos los instrumentos de percusión. Ayer hablaba con uno de los hermanos
y mirábamos que la batería son 4 instrumentos en uno. 2 tipos de tambor, bombo, platillos. Todos apelan a la carne. Todos apelan a la carne. Ahora, ¿de qué vemos saturada la música cristiana de hoy? De eso. No hay un grupo que no tenga un baterista, una guitarra eléctrica. Incluso, ¿saben? El piano ni se escucha. Ahí está ahí, pero ni se escucha. Esa es la condición en la que está la alabanza de Dios. Si bien es cierto, el ritmo es peligroso si está desequilibrado, estando controlado es algo bueno. La música debe ser viva, debe tener ritmo. Ustedes se imaginan cantar, santo, santo, santo. Está muerto. Pero si lleva un ritmo controlado, santo, santo, santo. Cierto, mi voz no me ayuda mucho, hermanos, pero espero que comprendan el principio. Cierto. El ritmo, como ustedes tienen allí, es como el pulso. Si no hay pulso, ¿qué pasa si alguien se toca su mano y no hay pulso? Está muerto, ni se va a poder tocar, ¿verdad? Está muerto. Igual la música, si no tiene pulso, ya escucharon, ¿verdad? Santo, santo. Está muerto. El ritmo, perdón, el pulso del cuerpo, si está muy acelerado, eso es lo que llamamos hipertensión. Hasta las personas toman medicamentos para controlar su pulso. Eso puede pasar en la música. Si el ritmo es muy acelerado, hermanos, esa música está enferma. ¿Por qué? Porque usted no va a pensar ni en Dios, usted va a pensar en deleitarse. Gócese, como dicen algunos, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Para quién es la alabanza? ¿Para nosotros o para Dios? Es para el Señor, ¿cierto? A veces, hermanos, saben, son cosas incomprensibles para uno que ha leído la Biblia y está saturado y uno dice, ¿qué? ¿Cómo es eso? No entiendo. Porque sabe, el pecado, hermanos, y perdón la manera en que lo voy a decir, aunque la Biblia así lo dice, el pecado es estupidez, necedad. Y por eso batallamos nosotros, ¿verdad? Porque va en contra de la palabra. Por eso necesitamos estudiar estas cosas. Y muchas otras áreas, hermano, en nuestra propia vida. Cada uno tenemos nuestras debilidades. Pero teniendo la verdad, dice el Señor Jesús, el que tiene la luz va a seguir la luz, no va a estar en tinieblas. Aunque tenga esas tendencias, usted sabe la verdad y dice, no, yo no voy a seguir estas tendencias. Pablo dice, mira, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no me voy a dejar guiar de cosas, sí, hermano. Hermano, yo quiero dar gracias a Dios porque cuando yo llegué a este país, mi suegro y mis cuñados ya eran cristianos, pero son apostólicos ellos. La primera vez que visité una iglesia apostólica, ay, hermano, yo me asusté tanto. Se me hizo como que estaban como en un trance, una cosa tan fea, sentí miedo. Y gracias a Dios que Dios nos trajo aquí, hermanos, porque yo no sentí que ese era el lugar donde Dios nos quería tener. Amén. Gracias a Dios por eso, hermana. Entonces, tenemos que entenderlo. Pero ¿qué pasa con un ritmo controlado, hermanos? La música es sana. Usted toca el pulso de su cuerpo. Si usted no está enfermo hoy, ¿verdad? Espero que no, hermano. Creo que la mayoría estamos saludables acá. Pum, pum. Tranquilo. A excepción de mi corazón que está, ¿verdad? Pulsando. Apasionado. Ritmo controlado. Cuidar eso. No agregar cosas o instrumentos rítmicos. ¿El piano es suficiente? ¿Acaso el piano no produce ritmo? Claro que produce ritmo. ¿La guitarra no produce ritmo? Claro que. Cuando usted y yo ponemos una batería, una guitarra, estamos saturando la música de ritmo. Y eso es lo que nos enseña el Señor. El Señor, cuando usted recuerde esta clase, no quiero que se acuerde de los principios, las palabras exactamente de Héctor, las ideas de Héctor. Acuérdese de Efesios 5:18. Dios quiere melodías. Dios quiere que cantemos y entonemos sus verdades. Eso es lo que Dios quiere. Dios no nos ha dicho bailen. Dios no nos ha dicho gócense, en el sentido de busquen su propio gozo en ustedes mismos. No, nos gozamos como un efecto de la música al pensar en Dios, en lo grande que es Dios. Nos gozamos en el Señor verdaderamente. Eso es lo que Dios quiere. Pero saben, hermanos, para terminar esta mañana, quiero abordar otro principio. Los efectos de la música. ¿Qué
¿Qué puede provocar la música? Vamos a ir a primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. Por cuestión de tiempo vamos a leer solo el 23. Primero de Samuel 16, 23. Un solo versículo. Voy a explicar un poco el contexto. Primero de Samuel 1, 23. Igual lo tienen allí en su material, el 23, hermano. En su material está. Dice, bueno, antes de leerlo quiero explicar un poco el contexto. Saúl ha defraudado a Dios. El Espíritu de Dios se ha ido de Saúl. Saúl ha sido desechado por cuanto él desechó la palabra de Dios. Y ha venido a él un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormenta. Este espíritu, por lo que vamos a entender acá, lo acosa físicamente, mentalmente, no le deja tener paz. Pero viene un siervo de Saúl y le dice, mira, consígate a alguien que toque bien la música para que ese espíritu se vaya. Le dice, bueno, tráeme a alguien. El siervo piensa en un hombre que se llama David, un tal David, ¿verdad? El salmista. Y el texto dice que cuando David tocaba, vea el versículo 23 conmigo, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano, ¿y qué pasaba con Saúl? Tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música tiene efectos. La música tiene efectos. Quiero que note, ahí describí algunas palabras en hebreo que nos van a ayudar mucho. Tenía alivio, ¿qué significa? Hallaba un alivio o desahogo. Probablemente tenía una carga física. David en el Salmo 32 dice que cuando él no había confesado su pecado, dice que su verdor se convirtió en sequedades de verano. Sus huesos dice que no estaban bien. Su cuerpo, el pecado de David le provocaba a él que su cuerpo lo acosara, ¿cierto? Pero la música dice lo alivió físicamente. Luego estaba mejor. Tenía una sensación mental de estar bien. Saúl no se acordaba más de que le falló al Señor, de que había sido desechado. La música de David le ayudó para que estuviera mejor. Y por último, el efecto espiritual. ¿Qué pasaba con el espíritu malo? Cuando David se apartaba de él. ¿Saben por qué? Si tienen abierto el texto en la Biblia, leamos el versículo 18 de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 18. ¿Qué dice? Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Escuchen bien, sabe tocar. No era un tonto, sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Y hermoso, y Jehová está con él. La música de David ayudó a Saúl porque David era un hombre de Dios. Los que producen nuestra alabanza deben ser hombres de Dios, mujeres de Dios, que conozcan estos principios, que conozcan que lo que Dios quiere es la entonación de la música, nada más y nada menos. Eso es lo que quiere el Señor. Y vemos que la música tiene efectos. Veamos esos efectos en la práctica, hermanos, para terminar. Vamos a ver nada más dos. Uno, el cuerpo y el ritmo. Esta vez, el cuerpo y el ritmo. Creo que esa es la batalla más grande entre la melodía y el ritmo. El cuerpo y el ritmo. ¿Qué pasa si el ritmo, hermanos, predomina en la música? El cuerpo se va a estimular al movimiento, al baile. Hermano, pregunto, ¿qué pasa cuando entonamos el himno de nuestro país? Yo nunca he visto a nadie bailando en el himno del país, ¿verdad? Estamos firmes, reverentes. Pero ¿qué pasa si al himno le pusiéramos salsa? Yo le aseguro que se arma la fiesta, ¿verdad? El ritmo apela a nuestro cuerpo, hermanos. Es carnal. No es bíblico hacerlo así. Pero hay algunos que dicen, pero la Biblia dice que debemos bailar. Y ahí están los salmos. Se los voy a leer. Salmos 30:11. Salmos 30:11. Vamos a tratar con esto porque tenemos que tener un argumento bíblico hacia esto.
Salmos 30:11, has cambiado mi lamento en baile. Ah, mira. La Biblia dice que cuando Dios me salvó, yo tengo que bailar. ¿Ya? Hay algunos que están alegres con eso. Salmo 140, versículo 3. Dice, 149, hermanos. 149, 3. Tengo 3 minutos acá. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Bueno, ya dicen algunos, ¿verdad? Tenemos que bailar. Salmo 154, un poquito abajo, dice, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. ¿Cómo entender eso? Ah, contexto, recuerda. ¿Dónde están los salmos? ¿En qué contexto? Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, el Espíritu no moraba en la gente. No podían ser llenos del Espíritu. Pero nosotros estamos llamados a entonar melodía para llenarnos del Espíritu. El baile acá era una expresión de alegría. ¿Cómo debemos expresar la alegría en el nuevo pacto? Santiago 5. Santiago 5:13. ¿Qué dice Santiago 5:13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice Santiago, haga oración. ¿Está alguno de vosotros alegre? Algunos quisieran que diga, ¿verdad? Baile alabanzas. Dice, cante alabanzas. Nuestra alegría, hermanos, no debemos mostrarla bailando como el mundo. Es cantándole al Señor. Es recordando que tenemos un Dios glorioso. Que tenemos un Dios trino. Tenemos un Dios de amor que nos soporta, que nos conforta, mejor dicho. Y esa es la explicación. Contextualmente, no estamos llamados a bailar. De hecho, hermanos, no existe ni una referencia en el Nuevo Testamento al baile. Ni una tan sola. En todos los 27 libros del Nuevo Testamento. No hay un solo registro donde el servicio de la iglesia incluía danzas. No hay. ¿Por qué? Porque lo importante era entonar la música de Dios. Si ponemos el ritmo, enfatizamos el ritmo, no va a haber, hermanos, un efecto espiritual en nosotros. ¿Vamos a salir contentos? Posiblemente, claro que sí. Pero la carne. ¿Qué dice Romanos 13:13? Con esto termino, hermano, porque ya el tiempo se nos fue. Romanos 13:13. Y este es un texto que aplica a todas las áreas de la vida cristiana, pero apliquémoslo a la música hoy. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hemos de ser cuidadosos, hermanos. Que el Señor nos ayude con estas lecciones a entender. Efesios 5:18. Dios quiere que entonemos las verdades de la Biblia con la melodía apropiada. Vamos a orar para concluir. Padre amado, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús pedimos que nos siga dando sabiduría y entendimiento y así que bendiga el servicio.